Epidometría 1. Crecimiento de los árboles. Introducción. La epidometría es la parte de la dasometría que se ocupa del estudio de las técnicas de medición y las leyes que regulan el crecimiento y producción de los árboles y de las masas forestales. Vamos a desarrollar un primer tema de introducción sobre el crecimiento de los árboles. En la vida de un árbol en nuestras latitudes, a lo largo del año podemos distinguir dos etapas durante su evolución. Una etapa de reposo vegetativo, lo que se conoce coloquialmente como savia parada, que viene a coincidir básicamente con el invierno y en parte con el verano, y un segundo periodo de actividad vegetativa que se desarrolla fundamentalmente durante la primavera y también en el otoño. El proceso de crecimiento afecta al árbol en todas sus partes, en las ramas, en las raíces, en el tronco, pero es en el tronco donde se acumula la mayor cantidad de materia vegetal, y es en él donde mejor podemos evaluar el desarrollo del árbol. El crecimiento longitudinal, tanto del tronco como de las ramas, es consecuencia de la actividad de los tejidos meristemáticos apicales, mediante la superposición de células. Se observa a través del aumento de la distancia entre nudos, zona de inserción de las hojas. El crecimiento de los entrenudos cesa a partir de una cierta distancia de la yema terminal. En los árboles de ramificación monopódica, de tronco entero, el aumento de longitud en altura que experimenta un árbol durante un periodo vegetativo es lo que se denomina en terminología forestal metida anual, siendo este crecimiento en muchas ocasiones claramente apreciable. Este sería el crecimiento longitudinal durante el tercer año de vida del árbol, que en la actualidad tiene 9 años y va camino de su 10º aniversario. El crecimiento en grosor es un proceso diferente al longitudinal. Es consecuencia de la actividad de una fina capa de células denominada cambium, la cual tanto en el tronco como en las ramas produce hacia el interior el xilema o leño o madera y hacia el exterior lo que denominamos floema, el líber, básicamente la corteza. Dentro del leño podemos distinguir una zona de madera más antigua, de color más oscuro, que sería el duramen, y otra zona más reciente, de elaboración más reciente, que sería la albura. La parte esencial del crecimiento en grosor del árbol se estudia en el leño, es decir, en la madera del tronco. Es el que tiene mayor trascendencia y el que nos proporciona referencias que nos permiten determinar el aumento anual en grosor del tronco del árbol a cualquier altura. El crecimiento de la corteza es mucho más lento, tiene menor interés su medición y es operativamente más complicada su cuantificación. En las zonas de clima templado, con estaciones bien definidas, se distinguen anualmente dos etapas en el crecimiento en grosor del tronco del árbol, ambas caracterizadas por la formación de anillos o fajas concéntricas de madera. Unas más anchas y claras es lo que denominamos anillos o madera de primavera, y otras más estrechas y oscuras es lo que se suele conocer como anillos o madera de otoño. Así pues, la madera del leño se encuentra diferenciada en anillos o fajas concéntricas anuales que son bien visibles en las secciones transversales del tronco del árbol. Esta apreciación de esta diferenciación de fajas o de anillos se suele apreciar mejor en las coníferas que en las frondosas. En ocasiones, en algún año singular, por irregularidades climatológicas, se pueden producir anomalías en la formación anual de anillos. Puede ocurrir que no haya crecimientos un determinado año o que un determinado año haya una doble formación de anillos. Esto se puede detectar en el laboratorio y no suele ser habitual. Este proceso de crecimiento en grosor del árbol mediante la formación de anillos es el habitual para la gran mayoría de las especies forestales en nuestras latitudes, con estaciones bien definidas a lo largo del año. Se produce en las frondosas, lo que serían las angiospermas dicotiledóneas, se produce en las coníferas, es decir, en las gimnospermas, pero no se produce así este proceso de desarrollo en las palmeras, las angiospermas monocotiledóneas. Si nos fijamos en una conífera joven, un pino, un abeto, en la que aún no se ha iniciado la poda natural, podemos conocer su edad y lo que creció en longitud cada año. Este árbol en concreto tiene 9 años y está en la actualidad desarrollando su 10º año. La distancia entre verticilos o nudos, es decir, las metidas anuales, nos indican lo que ha crecido en longitud su tronco cada año. Este sería el crecimiento, la metida anual, en el último año, en el 9º año. Podemos observar también cuál ha sido el crecimiento en longitud en el 6º año y cuál fue el crecimiento longitudinal el 2º año de vida del árbol. Al tiempo que se produce este crecimiento longitudinal que estamos comentando,
El cambium da lugar al crecimiento en grosor, es decir, a la formación de anillos anuales. Vamos a ver el crecimiento en grosor y en longitud cada año del leño, del tronco de un árbol de 9 años de edad. En la representación gráfica que vamos a observar, exageramos la escala del crecimiento en grosor respecto al longitudinal para poder transmitir mejor la idea del desarrollo del árbol. Este sería el crecimiento longitudinal y el crecimiento en grosor el primer año de vida del árbol. Este sería el crecimiento longitudinal y el crecimiento en grosor el segundo año. Este sería el tercero. Estos crecimientos serían el cuarto año. Estos el quinto. Estos el sexto. Este sería el séptimo año. Estos el octavo. Y estos sería el crecimiento longitudinal alcanzado por el árbol y el crecimiento en grosor en su base al noveno año. Los anillos que aparecen en las secciones del tronco del árbol nos dan una gran información sobre su desarrollo. Cuando el árbol tenía 4 años, su altura era h/4. Los 9 anillos de otoño de la sección en la base nos darán la edad del árbol, que es 9 años. En la base del árbol se han ido configurando todos los anillos desde que nació. Los 5 anillos de la sección superior indicada en la figura nos señalarán los años que han pasado desde que el árbol alcanzó esa altura donde está esa sección, es decir, la altura h/4, en este caso 5 años. Y ahora podemos observar que cuando el árbol tenía 7 años, su altura era h/7. A través del estudio de los anillos en distintas secciones del árbol se puede conocer cómo han evolucionado en el tiempo sus dimensiones de grosor y longitud. Es lo que se define como análisis epidométrico de troncos, que describiremos en otro vídeo. En cualquier momento podemos conocer cuál ha sido el crecimiento en grosor de una determinada sección, midiendo los anillos formados. Es frecuente medir el crecimiento diametral en los últimos 5 años a la altura normal, es decir, a unos 30 metros desde la base. Describiremos los procedimientos de sondeo utilizados para conocer esta variable en otro vídeo. Vamos a citar los factores que influyen en el crecimiento de los árboles. Son fundamentalmente 4. La edad, la especie, la calidad de estación y el tratamiento silvícola. La edad. Cuando el árbol es muy joven, crece cada vez con mayor rapidez. Después viene una etapa de crecimiento más sostenido y posteriormente disminuye el ritmo de crecimiento hasta que prácticamente deja de crecer. Este proceso, asimilable a la mayor parte de los seres vivos, se representa a través de la curva sigmoide. Otro factor que influye en el crecimiento del arbolado son la especie a la que pertenece el árbol en cuestión. Unas especies arbóreas se desarrollan mucho más rápido que otras. En España, de mayor a menor rapidez de crecimiento, podríamos citar las que figuran en la diapositiva. Otro factor que influye en el crecimiento de los árboles es la calidad de estación. Una misma especie arbórea a mayor calidad de estación o de sitio, pues crecerá más deprisa. Crecerá en mejores condiciones, pues se desarrollará más. Otro factor que influye en gran medida en el crecimiento de los árboles es el manejo forestal, el tratamiento selvícola, el manejo de la espesura. Cuando los árboles viven en masa, la espesura normal obtenida a través de la gestión selvícola es la que nos proporcionará el mayor crecimiento, la mayor producción.